Tucu, 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 Party tucu, high, tucu, hot. tucu, tucu, tucu. Ooh. Hi. What you trying to do? What you trying to do? Yeah. Bienvenidos sean todos ustedes de vuelta a su programa Moto 40. Estamos muy felices porque hoy tenemos el placer de que nos visite el cineasta dominicano José María Cabral, quien lanzó recientemente su documental Tumba y Quema, que trata de la problemática ambiental que hay en nuestro país. José María, es un placer tenerte aquí, bienvenido. Bueno, mucha gente querida que he visto por muchos años. Oh, yes. Así que aquí estamos bien. Este es tu segundo documental, ¿cierto? Sí, este es el segundo ambiental realmente. Hubo uno que fue más por encargo, que era el de la pelota, República de la Pelota. Ah, ya, ok. ¿Qué te motivó, o sea, desde cuándo decides iniciar este proyecto? Y cuéntanos un poquito los temas que abarca Tumba y Quema. Yo creo que empezó obviamente con ese viaje de Isla de Plástico, que recorrimos el país para entender la problemática del plástico. Y me quedé con esa pregunta de qué más hay en estas áreas protegidas, en estos parques nacionales, porque obviamente algo que nos chocó es muchos de estos parques nacionales tienen muy poca actividad humana, no voy a decir que ninguna, porque efectivamente de eso va Tumba y Quema, pero hay poca, entonces como que llegaba el plástico ahí y eso era como, ajá, ¿y cómo llega esto aquí? Y bueno, ese fue como el descubrimiento de Isla de Plástico, entonces yo decía, ¿qué más hay aquí? Y evidentemente encontramos un problema mucho mayor. Pero perdón que te interrumpa, o sea, Isla de Plástico, como dices, fue básicamente por encargo. No, el de la No, pelota. no, no, fue ese por fue acá. de la pelota. Entonces, pero tú sabes que eso es un sello, ya la gente te asocia mucho con ese tema de, ¿verdad?, del ambientalismo y toda esa parte. Entonces ahora con Tumba y Quema es algo que está sobre la palestra. Sí, lo que pasa con Tumba y Quema es que encontramos algo mucho más urgente, mucho más problemático y con consecuencias mucho más graves. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos quemando los bosques. Los bosques montañosos sobre todo son muy importantes porque ahora mismo que estamos en una sequía, que se le está acabando el agua a la gente, y si tuviéramos bosques menos pelados, porque hay muchos bosques pelados, pues esos bosques de montañosos, que la mayoría están en áreas protegidas, son los que captan el agua. Llueva o no, o sea, puede haber lluvia o no, una sequía, porque a través de las nubes y la humedad captan esa agua. Entonces, para momentos como este, tan importante, donde hay tanta gente que se está quedando sin agua, por hablar de agua, porque podemos hablar de otros factores importantes como la biodiversidad, el cambio climático y demás, pero vamos a hablar de cosas que a la gente le afecta directamente. Que el agua es todo. Sí, entonces cuando estamos pelando estas áreas protegidas, pues entonces nos estamos quedando sin agua. Y ese es uno de los tantos problemas que abordamos en el documental, porque lo irónico es que el documental trata de alguna manera documentar cómo estas áreas protegidas no están siendo protegidas. Hay mucho negocio porque conviene sembrar ahí, sobre todo hay mucha agricultura, ganadería, pero conviene por eso mismo que decía ahorita, porque tienes como irrigar, tienes como tener agua sin tener que hacer nada, porque la tienes de ahí. Entonces es buenísimo tener una plantación de aguacate en Bauruco, porque tienes agua todo el tiempo y el aguacate también demanda mucha agua. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, se están permitiendo estos cultivos, estas plantaciones y el bien colectivo se va para la nada, porque al final del día comunidades cerca de ahí se quedan sin agua. Nosotros mismos también, si creemos que estas aguas de aquí vienen, no, la mayoría de nuestras aguas de Santiago, de Santo Domingo, vienen de la cordillera. Entonces sí, tenemos que proteger nuestros bosques, es súper importante. Y no es algo de, ay, los animalitos verdes por allá, esta gente que está... Por eso me bañé, ¿no?, frente al ministerio, porque de alguna manera es como... vamos a hacer esto popular también, vamos a volver esto como un tema como cool de alguna manera, o sea, como esto no puede ser catedrático, aburrido, que solamente hablo Siri de León de vez en cuando, sino como vamos a volver esto un tema importante, porque es crucial en nuestro día a día, en todas las necesidades básicas que tenemos. Y como tú mencionaste anteriormente, obviamente esto es un país donde vemos que se permiten muchas cosas que en otros quizás no.
también sabemos que existen esos permisos especiales, quizás hasta grandes empresarios que tienen intereses, ¿verdad?, particulares. Tú, haciendo este documental, ¿no te encontraste con personas que no quería que tú descubriera ciertos, algunos de esos permisos, o algunas veces que se quebrantó la ley para un propósito particular? Sí, ¿No tuviste temas sí, con eso? Sí, claro, en el documental puedes ver cómo se acerca un productor que tiene aguacates, se acerca a mí y me dice que no puedo filmar, aún yo estando en un parque nacional, vía pública y demás. Entonces, sí se enfrenta a eso, sí se ven pasados ministros que no solamente se hacían de la vista gorda, sino que incentivaban la siembra en parques nacionales. Entonces, todo eso lo pueden ver en el documental. Y que lo que hicimos fue justo hace una semana, fue ponerlo gratuito por YouTube. Lo pueden ver en Tumba y Quema, documental, se escriben así en YouTube, y lo pusimos gratuito para eso, para que al final sea un material educativo, sea un material que la gente pueda ver desde su casa, sin ningún tipo de costo, y al final tomar decisión o un pensamiento sobre el documental. Claro, y a la gente decirle que es importante lo que tú destacaste, que esto no es algo, digamos que de moda hippie, de que por los animalitos, como bien dijiste, o sea, esto es algo que a todos, tarde o temprano, nos va a tocar. Si nosotros no nos hacemos responsables de esas áreas protegidas que son nuestra responsabilidad como país. Tú hablabas del video que hiciste frente al Ministerio de Medio Ambiente bañándote. Y decías en el video que en un futuro tendríamos que comprar botellones de agua para bañarnos. ¿Cuál fue el proceso de investigación? ¿Con quién quién te ayuda en esa parte de investigación? ¿Lo haces tú solo? ¿Tienes más personas que te ayudan a dar con esas cifras, con esos detalles que das en los documentales? Sí, es tu trabajo en equipo constantemente. Yo al final del día soy cineasta, y como cineasta empiezo con una pregunta. Y luego, para responder esa pregunta, como la pregunta, ¿están nuestras áreas protegidas realmente protegidas? Y en ese proceso hay un investigador que nosotros tenemos que se llama Alberto Cubillas, que tiene su PhD en historia y demás, es un tipo brillante. Él está con nosotros en el equipo, pero también nosotros tenemos muchos colaboradores como Altair Rodríguez, Nelson Bautista, Yolanda León. Hay un sinnúmero de colaboradores ambientalistas que trabajan con nosotros todo el tiempo, dándonos información. Y algo bueno que tiene el documental, no estoy hablando de la calidad del trabajo, estoy hablando de la información, es que cuando yo viajo a cada uno de estos lugares, a cada uno de estos parques, pues no es mi conclusión, no es mi parecer, sino son estas personas que tienen décadas yendo a estos lugares, que lo conocen muy bien, que están luchando por el medio ambiente. Son ellos los que nos dan a mí y por lo tanto al espectador, por lo que han vivido estos años y la situación actual. Entonces, sin ellos es imposible. O sea, al final del día yo aprendo en el camino, es un viaje que yo hago como cineasta, pero yo estoy colocando la cámara para poder transmitir un mensaje, pero ¿quién me da ese mensaje? Pues me lo dan todas estas personas que conocen el tema a una profundidad que yo intento alcanzar e intento comprender, pero que son ellos los que al final proveen de esa información. ¿Y qué tiempo duraron elaborando este documental? Porque recientemente se vio la situación de Valle Nuevo y los incendios en esa zona, pero ¿se tenía programado el lanzarlo este año o aprovecharon eso de esa situación que se vivió allá? El lanzamiento de YouTube sí, fue así, en el cine no. En el cine se estrenó a principios de febrero, antes del incendio de Valle Nuevo. Nosotros empezamos a hacer el documental en el 2020 y terminamos en el 2023, o sea que es un proceso de 3 años. Y en ese proceso, si ven el documental, ya el que sí sale a YouTube, que es el que todo el mundo puede ver, sí hay un episodio bono al final donde se habla tanto lo de Valle Nuevo, se habla de la tumba de manglares en Montecristi para el muro fronterizo y todas estas cositas que han estado pasando recientemente y como para que la gente entienda que
si bien el documental se rodó entre 2020 y hay cositas 2021, 22, 23, es que lo que narramos y documentamos en el documental está igual ahora. O sea, si hace falta que yo coja una cámara de nuevo y vaya a los mismos lugares, pues voy y estoy 110% seguro que me voy a encontrar con las mismas plantaciones que me encontré hace 2 años. Claro. ¿Y de dónde viene este deseo tuyo? O sea, o hay personas que se acercan a ti con lo de Isla de Plástico, con Tumba y Quema. ¿Vienen de ti esas preguntas? O sea, ¿tú eres que toma la iniciativa para hacer estos documentales? ¿O hay alguien que te dice, mira, José María, ¿qué te parece? Vamos a hacer un documental de eso. No, Tumba y Quema sí, Tumba y Quema sí. Se da que en Isla de Plástico es una iniciativa que hacemos en conjunto con David y Nashla. Ujú. Y entonces ahí estábamos hablando de cosas que podríamos hacer en colaboración. Y entonces ahí sí fuimos los 3 que hablamos sobre Isla de Plástico. Tumba y Quema sí fue ya una reflexión que hice de cómo qué vamos a hacer con otro tema ambiental. Y claro, ahora no de una vez, porque yo creo que la cosa hay que esperar y que maduren y ver qué pasa. Pero sí quiero hacer un tercer documental ambiental. ¿Y has recibido algún acercamiento de parte del ministerio con relación al documental y las denuncias? Sí, primero me respondieron por Instagram, me dijeron que me sume a jornadas de reforestación, les dije que ok, y luego me dicen que las denuncias las haga por la línea verde y dije que ok, y entonces lo que hice fue que cogí el teléfono, me filmé y llamé al ministerio y denuncié 3 cositas del documental y luego a la operadora que me atendió la invité a ver el documental para que vea más denuncias que hay, ya que si eso era lo que faltaba, que yo llamara por teléfono, pues ya yo llamé por teléfono. Wow, me encanta. Y una pregunta Qué mejor también, denuncia que una llamada, ¿verdad? Obviamente son cosas muy distintas, pero ¿qué tú prefieres? O sea, ¿qué disfrutas más? ¿Hacer documentales o hacer películas? Bueno, la palabra disfrutar es buena porque en los documentales, lamentablemente, he tratado temas que no se te hacen disfrutan feliz. mucho, aunque hay algo de placer en viajar a los parques nacionales. Nosotros subimos el Pico Duarte, ver Bauruco, o sea, hay algo lindo de eso. Y estás haciendo algo Lo importante. que pasa es que también. también te encuentras con una realidad que también está limitado cuánto puedes disfrutarlo, porque en el mismo Parque Duarte, en el José de Carmen Ramírez, que está todo muy lindo, tú te mueves un chin del área donde todo el mundo sube y ya empiezas a ver lomas peladas. Entonces tú dices, bueno, si eso está ahí, pronto, hasta para subir al Pico Duarte, vamos a empezar a ver agricultura. Y eso no lo quiere nadie. Entonces, ¿qué pasa? También te puedo decir lo mismo en ficción. Yo no sé qué tanto tú puedes disfrutar hacer una película como Perejil, por ejemplo, que va sobre el genocidio del 1937 que se le hace a los haitianos en la frontera. Entonces, al final estos temas... ¿Cuál proceso entonces, digamos que de creación es más dentro de lo difícil, más placentero para ti? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál entiendes que es un outlet creativo más importante para ti? A ver, esto me apasiona. Yo no lo hago a través del sufrimiento. Sí hay sufrimiento en el proceso, sufrimiento creativo, o sea, no estoy hablando de, estoy hablando de sufrimiento creativo hasta personal, como quiero que quede mejor, me frustra que no me está quedando como quiero, o sea, ese tipo de cosas, o a veces la historia que estás contando de alguna manera te afecta, pero siempre hay una pasión, o sea, siempre hay una motivación más grande que es lo que le da significado, es como, ok, sí, estamos contando algo que quizás no es lo más lindo del mundo o fue un episodio horroroso en la historia de nuestro país, pero, y aquí es donde viene lo que te motiva a seguir adelante, pero si lo documentamos, si lo sacamos, si lo ponemos parte de la conversación, de alguna manera estamos generando un pequeño cambio, aunque sea de pensamiento, porque hablar las cosas es importante. O sea, yo creo que una gran forma de empezar a cambiar es primero entender qué es lo que está pasando. Si comenzamos a entender,
es que si quemamos los bosques, nos quedamos sin agua por esto, por esto, por esto. Ok, entonces yo tengo que exigir al gobierno que sea más exigente, que saque la gente de los parques, y entonces poco a poco tú te vas involucrando de alguna manera. Entonces ese proceso se da así, o sea, se da como sí, vamos a coger el caso de carpinteros, para responder tu pregunta con algo más específico. En carpintero, evidentemente, la carga emocional de ir a la cárcel por 9 meses todos los días y ver en las condiciones inhumanas que vive todos o la mayoría de los internos, sobre todo en La Victoria y en una gran parte de Najayo, eso te drena. Eso llega un momento donde tú puedes llegar a tu casa y decir, uff, ¿qué es esto? O sea, hay cosas que no se pueden explicar, o sea, porque tú dices, bueno, sí, viven mal, le dan mala comida. Es que te estoy hablando de algo tan sencillo como la temperatura. O sea, cuando hay tantas personas metidas en un lugar, el calor del cuerpo termina subiendo esa temperatura, entonces tú duermes en el piso, algunos, a lo que le dicen rana, duermes en el piso y con un calor que te la pasas sudando la noche entera. Entonces, si nosotros, en nuestra comodidad de nuestra casa, que el abanico, o si tienes el aire, o lo que sea, y hace mucho calor en verano, imagínate lo difícil que puede ser una persona que no deja de ser una persona y no deja de ser un ser humano, que tiene que dormir en el piso con calor. Entonces, claro, eso te drena, pero al final lo que te motiva es cuando tú le encuentras un sentido a eso y tú dices, pero vamos a contar una historia de amor. Vamos a contar una historia humana entre dos personas que utilizan un lenguaje de señas y a través de las rejas ese lenguaje de señas lo utilizan para sentirse libre de alguna manera. Y esa libertad viene de algo como enamorarse. Y ya tú empatizas con la humanidad de esta persona que podría estar en la cárcel por algunos de los delitos que cometió, pero no deja de ser una persona que siente, que quiere cariño, que sabe, que quiere dar cariño, que quiere recibir cariño. Y entonces ese es el motor de, a pesar de filmar en un lugar tan hostil, de hacinamiento, de crueldad y de violencia, encuentras un lenguaje de amor. Me encanta. Y yo creo que sí, que la palabra correcta no era disfruta, sino ¿qué te apasionaba más? Pero sí entiendo lo que explicas, que son historias difíciles de contar y son realidades difíciles de afrontar también. Entonces sí tienen ese precio emocional y eso que cala muy dentro de ti, y creo que de todo el que disfruta de tu trabajo. Así que muchísimas gracias por visitarnos. Entiendo que estás haciendo un trabajo importante desde, o sea, siendo un joven, enfocándote en esas cosas y no necesariamente, ¿verdad?, en lo que es muy popular, sino en lo que es contundente y va a ser trascendental a través del tiempo. O sea que te felicitamos, gracias por la visita y nada, José María, esta es tu casa. Muchas gracias, de verdad, muy cool. Entonces el documental está disponible en YouTube, ¿verdad? Correcto. Perfecto. Lo pueden ver ahí. ¿Y la Plácito está ahí? También, la idea que hicimos con estos documentales fue eso, terminar de regalarlo porque son documentales para eso. Para que la gente lo vea. Gracias, José María, por estar aquí. Por ahí venimos con el que tú prefieres el día de hoy, así que no se vaya. Dentro de esa misma categoría, ¿cómo se llama este muchacho? Tom Hardy. Exacto. Tom Hardy. Ahí en esa categoría. Channing Tatum también en esa categoría. No. ¿Sabes quién es la No es categoría suficientemente también? rudo. ¿Quién? El Nagüero. También, claro que no. Ni en sus